Estás despedido. La frase cayó al aire como un objeto pesado que nadie intentó sostener. No hubo gritos, no hubo discusión. Solo el eco seco de esas palabras resonando a través de la sala de cristal, delante de todos, en medio de una mañana común y corriente que para Ana Luisa Ribeiro dejaría de ser común para siempre. Antes de continuar, quédense conmigo. Suscríbete al canal ahora, como alguien que decide no irse a mitad de un episodio que ya empezó demasiado mal para terminar bien. Y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia, porque a veces la injusticia ocurre en un lugar específico, pero el dolor encuentra a personas similares en cualquier rincón del mundo. La oficina olía a café rancio y el aire acondicionado era demasiado fuerte. La luz era fría, implacable y blanca. Los escritorios estaban alineados, las computadoras encendidas, el sonido constante de teclas al presionarse, como si nada importante estuviera sucediendo. Pero así era. Todos lo sabían, simplemente fingían no saber cómo reaccionar cuando el poder decide humillar a alguien en voz alta. Marcos Valente se mantuvo erguido. Hombros abiertos, postura practicada para parecer seguro. Esa confianza que solo existe cuando crees que no habrá consecuencias. No alzó la voz, no le hacía falta. Su tono era firme, casi burocrático, como si simplemente siguiera un protocolo. Ana Luisa permaneció sentada un segundo más de lo esperado. Un segundo que le pesó como una silenciosa súplica de en tiempo para comprender. Sintió que su rostro se enrojecía, no por la ira, sino por la exposición. Todas las miradas que evitaban mirarla directamente eran más elocuentes que cualquier palabra. Algunos colegas agacharon la cabeza. Otros fingieron escribir algo urgente. Nadie se levantó. Nadie dijo nada. El silencio colectivo era un acuerdo cruel. Ana se levantó lentamente. Sus piernas estaban firmes, a pesar del temblor interior. El sonido de la silla al raspar el suelo parecía demasiado fuerte. Marcos siguió hablando. Usó palabras como reestructuración, rendimiento, decisión estratégica. Ninguno explicó por qué era necesario que esto sucediera allí, delante de todos. Ninguno explicó por qué no la habían llamado antes. Ni después, ni en privado. Pensó en la factura de la luz, pensó en el alquiler, pensó en la promesa que se había hecho de nunca mendigar respeto. Cogió su bolso. Miró a su alrededor una última vez, no como una despedida, sino como un recuerdo. Ana siempre tenía la extraña costumbre de fijarse en los detalles cuando algo estaba a punto de terminar. Al salir de la habitación, oyó a alguien contener la respiración. No sabía quién. No importaba. El pasillo parecía más largo que nunca. Cada paso resonaba. Cada puerta cerrada parecía confirmar que esta caída no era solo profesional. Era moral. Era pública. Era calculada. En el ascensor, sola, Ana respiró hondo. No lloraba. Todavía no. El espejo reflejaba a una mujer común y corriente con ropa sencilla y ojos cansados. Nada en ella indicaba que este despido hubiera sido el mayor error que Marcos Valente cometería en esa posición. Nada indicaba que esta escena, tan cómoda para quienes la presenciaron, estuviera a punto de adquirir otro significado. Afuera del edificio, el ruido de la calle se estrellaba como una ola. Coches, voces, la vida continuaba. Era extraño darse cuenta de que el mundo no se detiene cuando alguien está roto por dentro. Ana se sentó en la acera unos segundos. Abrió su bolso. Revisó algo rápidamente. Un sobre arrugado, viejo. Había estado allí demasiado tiempo. Cerró los ojos un momento, solo uno, como alguien que toma una decisión sin anunciarla. Quizás te preguntes si fue solo un despido injustificado, o si Marcos actuó por capricho, o si Ana realmente no tuvo ninguna oportunidad.
Así que dime, ¿crees que la despidió porque podía o porque tenía miedo de lo que ella supiera? Deja un comentario abajo con lo que crees que hay detrás de esto, porque este detalle lo cambia todo después. Ana se levantó, guardó el sobre, miró el edificio una vez más, sin odio, con calma, una calma peligrosa. Y mientras se alejaba, algo que nadie en esa oficina notó, empezó a moverse, lentamente, silenciosamente, irreversiblemente. El silencio tras la despedida no fue inmediato, llegó en oleadas. Primero, el ruido de la calle, luego el sonido distante de su propia respiración. Solo entonces, el vacío. Un vacío que no gritaba, sino que se apretaba desde dentro, como si cada pensamiento tuviera que suplicar espacio para existir. Ana caminaba despacio, no porque estuviera tranquila, sino porque el cuerpo entra en un estado extraño cuando la humillación aún está fresca. Los escaparates reflejaban su rostro como espejos imperfectos. La gente pasaba apresurada, cargando con sus propios problemas, ajena a que para alguien ese día había terminado prematuramente. El olor a asfalto mezclado con comida callejera le trajo un viejo recuerdo. Una época en la que perder algo no significaba perderlo todo. En casa, el apartamento parecía más pequeño, no físicamente sino emocionalmente. Las paredes claras, el sofá desgastado, la ventana que daba a un edificio gris. Todo allí albergaba la frágil promesa de estabilidad que ahora parecía haber sido arrancada sin previo aviso. Ana dejó su bolso sobre la mesa, se quitó los zapatos. Se quedó quieta unos segundos, como esperando que alguien le dijera qué hacer. Ella abrió el sobre. No era nuevo, estaba amarillento, doblado, más de lo que cabía en el papel. Dentro, copias, correos impresos, informes, conversaciones interrumpidas, asuntos que nunca llegaron a las reuniones oficiales, sino que circularon entre bastidores con excesivo cuidado. Ana echó un vistazo a cada línea, no para descubrir nada, sino para confirmar lo que ya sabía. El tipo de confirmación que duele menos que fingir ignorancia. Los flashbacks llegaron sin ser invitados. El día que la llamaron para ayudar con algo que no formaba parte de su descripción de trabajo. La sutil petición de no registrar ciertas decisiones. La reunión donde Marcos Valente cerró la puerta con llave y dijo que era una oportunidad para crecer. La sonrisa contenida, la advertencia velada. Ana recordó haber sentido ese día que algo andaba mal, pero necesitaba el trabajo, necesitaba creer. Mi teléfono vibró, un mensaje corto de un compañero. ¿Estás bien? Ana lo leyó. No respondió, todavía no. Algunas preguntas no requieren respuestas inmediatas. Requieren tiempo y valentía. Al otro lado de la ciudad, Marcos Valente intentaba mantener su rutina. Reuniones, llamadas, un café tras otro. Pero algo no cuadraba, una inquietud difícil de explicar. Revisó su agenda más de una vez, como esperando encontrar alguna prueba de que todo estaba bajo control. No lo estaba. La renuncia había sido demasiado rápida, demasiado pública. Lo sabía, y también sabía por qué lo había hecho así. Esa noche, Ana se sentó a la mesa con los papeles esparcidos. La tenue luz creaba sombras irregulares. Encendió la vieja computadora. Abrió una carpeta olvidada durante meses. Dentro, archivos organizados con un cuidado casi obsesivo. Fechas, nombres, secuencias. No era venganza, era memoria. Y la memoria, bien preservada, se convierte en evidencia. Dudó un momento. Pensó en borrarlo todo. Pensó en buscar otro trabajo, fingiendo que nunca había sucedido. Pensó en seguir el camino más común, el que el mundo espera de alguien humillado. Pero algo en su interior se negó. No por ira, por encima de los límites,
Hay momentos en que ceder se convierte en una especie de traición a uno mismo. Ana hizo una llamada, corta, directa. Al otro lado, silencio. Luego, una pregunta. ¿Está seguro? Ella respondió con otra pregunta, una que solo alguien muy seguro de sí mismo haría. Colgó. El apartamento volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio en movimiento, como si algo se estuviera moviendo lentamente. Esa misma noche, Marcos recibió un correo electrónico, asunto neutro, remitente desconocido. Lo abrió sin pensar, leyó la primera línea, luego la segunda, sintió un nudo en el estómago. No era una amenaza, era un reconocimiento. Alguien lo sabía, siempre lo sabía. Cerró la laptop de golpe, se paseó por la habitación, se pasó una mano por la cara, intentó razonar, para convencerse de que exageraba. Pero el nombre que aparecía en ese correo no era común, era demasiado específico y estaba relacionado con una decisión que creía enterrada. Mientras tanto, Ana apagó la luz de la habitación y se sentó a oscuras. No sonreía, no tenía miedo, estaba consciente. Por primera vez desde que la despidieron, sintió que no reaccionaba. Estaba eligiendo lo que aún no sabía, o quizás sí lo sabía, pero no lo había dicho en voz alta. Era que la renuncia pública había desencadenado algo incontenible. Porque cuando alguien intenta silenciar a la persona equivocada, el efecto suele ser el contrario. La empresa empezó a cambiar su enfoque sin que nadie pudiera explicar con exactitud por qué. No fue un anuncio oficial, no hubo una declaración colectiva, fue algo más sutil, el tipo de cambio que primero se siente en la piel antes de poder comprenderlo mentalmente. A la mañana siguiente del correo electrónico, Marcos Valente llegó antes de lo habitual. El aparcamiento seguía medio vacío. El edificio parecía más grande sin testigos. Su reflejo en la fachada de cristal parecía ligeramente distorsionado, como si la imagen no se ajustara del todo a la realidad. Se detuvo un segundo antes de entrar, un gesto inconsciente, un retraso mínimo. Pero para alguien que siempre había estado seguro de todo, eso ya era una señal. Dentro de la oficina, los saludos sonaban diferentes. Ya no eran fríos ni cálidos, solo cuidadosos. Los compañeros que antes hablaban demasiado ahora escogían sus palabras con excesiva precisión. El café parecía más amargo, el aire acondicionado más fuerte. Marcos notó que ahora susurraban su nombre, cuando doblaba por el pasillo equivocado. Al mismo tiempo, Ana vivía en un silencio activo. Los días no eran fáciles, las facturas no dejaban de llegar. El miedo aparecía por la noche, cuando su cuerpo cansado exigía descanso y su mente insistía en repasar posibles escenarios. Pero en medio de todo esto había algo nuevo, una dirección. Cada archivo enviado, cada conversación reanudada, cada puerta tocada con firme cortesía comenzaba a dibujar un mapa invisible. Encontró a personas que antes habían sido apartadas, personas que también ya no encajaban, historias demasiado parecidas para ser coincidencia. Empezaba a surgir un patrón. Ana no hablaba mucho, escuchaba, tomaba notas, las guardaba, como siempre, solo que ahora nadie la vigilaba. En la empresa anunciaron una auditoría inesperada, nada explícito, solo procedimientos internos. Marcos intentaba aparentar calma, se reía en las reuniones, hacía bromas en momentos inoportunos, pero su cuerpo ya no obedecía a la mascarilla. Le sudaban las manos. El sueño se había desvanecido. El nombre de Ana le venía a la cabeza a cada instante, como una alarma que nadie más oía. Una tarde, intentó acceder a un archivo antiguo. Acceso denegado. Intentó con otro. Acceso restringido. Llamó al departamento responsable. Recibió respuestas vagas. Todo estaba en revisión.
La palabra revisión empezó a atormentarlo, porque una revisión nunca ocurre cuando no hay nada que revisar. Mientras tanto, Ana recibió una llamada inesperada, un número que apenas reconoció. Al otro lado, una voz vacilante, alguien que trabajaba directamente con Marcos, alguien que tenía miedo, y con razón. La conversación fue breve, al grano. Al colgar, Ana sintió algo inusual, no alivio, sino confirmación. No estaba sola, nunca lo había estado, simplemente había sido la única que lo había soportado en silencio durante demasiado tiempo. Días después, llamaron a Marcos a una reunión no programada. La sala era más pequeña, había poca gente, ninguna sonrisa, preguntas sencillas y directas. Respondió como siempre con la confianza que siempre había tenido, pero por primera vez se dio cuenta de que no escuchaban para creer, escuchaban para comparar. Al salir, su celular vibró, un mensaje sin firma, solo una frase: todo lo que una vez estuvo oculto sale a la luz 2 veces. Marcos sintió que el suelo cedía bajo sus pies, no por el contenido, sino por la precisión. No era una amenaza, era una advertencia tardía. Esa misma noche, Ana cerró su computadora y miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, cada una con una historia que nadie conocía del todo. Pensó en cómo todo empezó con una frase pronunciada en voz demasiado alta, en público, como si fuera inofensiva. Pensó en cómo el silencio posterior se había interpretado como debilidad. Y pensó, con una claridad casi aterradora, que su error había sido creerla. En el edificio de la empresa, Marcos se quedó solo en su oficina hasta tarde. Releía contratos antiguos, borraba correos electrónicos, intentó reorganizar el pasado como quien reorganiza cajones, pensando que eso cambiaría lo que había dentro. No lo hizo. Cada intento solo hacía más evidente cuánto dependía de un control que ya no tenía. Cuando finalmente salió, encontró el edificio casi vacío. El eco de sus propios pasos lo siguió hasta la puerta. Por un instante, tuvo la inquietante sensación de que dejaba atrás algo que jamás recuperaría. No sabía exactamente qué, solo sabía que era irreversible. Ana, a su vez, guardó uno de los documentos más antiguos en una carpeta nueva, no con fines organizativos, sino intencionalmente. Esa carpeta no volvería a ser abierta por ella. La abriría alguien por quien siempre creyó que nunca tendría que responder, y sin que ninguno de los dos dijera nada en voz alta, algo quedó claro. El juego había cambiado. No porque alguien gritara más fuerte, sino porque alguien decidió no volver a callarse. El día que todo empezó a desmoronarse, no llegó. Con sirenas ni titulares, llegó con una invitación demasiado cortés para ser inocente. Ana leyó el correo 2 veces, luego una tercera, una hora fija, un lugar neutral, sin explicación. Solo la silenciosa certeza de que, a partir de entonces, ya no habría que fingir que todo era normal. Eligió su atuendo con cuidado, no para impresionar, sino para no sentirse inferior. Telas sencillas, colores sobrios, el tipo de look que no pide permiso para existir. Al salir de casa, sintió el viento frío en la cara como una antigua advertencia. Esa sensación que te invade cuando algo importante está a punto de cruzarse en tu camino sin pedir permiso. Al otro lado de la ciudad, Marcos Valente también se preparaba. Pero el espejo reflejaba a un hombre distinto al que estaba acostumbrado a ver. Tenía la mirada cansada, llevaba la barba sin afeitar, su celular vibraba sin parar y ningún mensaje traía buenas noticias. La auditoría había avanzado demasiado rápido. Preguntas que antes eran genéricas, ahora incluían fechas, valores y nombres.
nombres que conocía demasiado bien. La reunión tuvo lugar en una sala discreta, con paredes claras y una mesa de cristal, sin símbolos de poder, sin escudos de armas, solo gente que sabía escuchar. Ana entró con paso firme. No bajó la cabeza, no alzó la voz. Dejó la carpeta sobre la mesa como si depositara algo frágil y peligroso a la vez. Mientras hablaba, su voz no temblaba. No era un discurso ensayado. Había hechos, secuencias, conexiones. Cada frase parecía encajar en algo más grande que ya nadie podía ignorar. No pidió justicia, no se disculpó, simplemente relató lo que vio, lo que oyó, lo que se guardó para sí cuando sintió que necesitaba sobrevivir. Llamaron a Marcos poco después. Se sentó en la misma silla, en la misma mesa, pero el ambiente parecía diferente. Las preguntas eran demasiado directas como para permitir desvíos elegantes. Cuando se mencionó el nombre de Ana, intentó disimularlo. Una breve sonrisa, una explicación técnica, pero algo salió mal. Un pequeño detalle, una pequeña contradicción, el tipo de error que solo aparece cuando la verdad está muy cerca. Afuera de la habitación, Ana esperaba. No estaba ansiosa, estaba alerta, como alguien que ya había perdido suficiente como para no temer perder más. Sabía que este no era el final, era el punto de no retorno. Horas después, la noticia empezó a circular, primero en mensajes privados, luego en conversaciones susurradas, finalmente en declaraciones formales. Marcos Valente fue suspendido temporalmente. La investigación estaba en curso. La palabra temporalmente intentó suavizar el impacto, pero nadie la creyó. No cuando la historia comenzaba a desvelarse en capas. Ana regresó a casa esa noche sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era victoria, era alineación, como si por primera vez sus acciones estuvieran exactamente donde siempre debieron estar. Días después, un periodista llamó, luego otro. El caso había trascendido los límites de la empresa. Había interés público, había patrones, había otras Anas, historias similares, dispersas como piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a tener sentido. Marcos, aislado, observaba desde lejos. Cada nueva información publicada parecía desgarrar la imagen que había construido durante años. Los amigos se alejaron. Las invitaciones cesaron. El silencio ahora le pertenecía. Un silencio denso, sin protección. Pero la verdadera sorpresa no vino de los titulares. Vino de algo inesperado. Un viejo documento, adjunto al expediente casi por casualidad, revelaba que la contratación de Ana, años antes, se había realizado por recomendación directa de una agencia externa. Un detalle olvidado, un error administrativo, o quizás algo que Marcos nunca notó porque nunca sintió la necesidad de observar de cerca a quienes consideraba invisibles. A partir de ese momento, la narrativa cambió. Ya no se trataba de una empleada despedida injustamente. Se trataba de alguien que llevaba suficiente tiempo en el sistema como para comprender sus defectos y que, al ser expulsada, se llevó consigo precisamente lo que éste no podía permitir que saliera a la luz. En la escena final de ese capítulo, Ana camina por una calle tranquila. Su celular vibra en el bolsillo. Un mensaje corto, oficial. Se detiene, lo lee, no sonríe, simplemente cierra los ojos un segundo, como confirmando algo que siempre supo, pero de lo que nunca tuvo pruebas. Porque la verdad que estaba a punto de revelarse no solo cambiaría el destino de Marcos Valente, cambiaría la comprensión que todos tenían de Ana, mucho antes de que la despidieran públicamente. La confirmación llegó en una mañana demasiado común para soportar su peso. El teléfono sonó temprano. Ana contestó sentada a la mesa de la cocina, con el café enfriándose. La voz al otro lado era formal, acostumbrada a no mostrar sorpresa.
pero titubeó un instante al pronunciar su nombre completo. No el de su antigua etiqueta, su nombre completo, el que casi nadie conocía. Cuando se cortó la comunicación, Ana no se movió de inmediato. Miró a su alrededor. El mismo apartamento sencillo, las mismas paredes. Nada había cambiado allí, pero todo había cambiado por dentro. La noticia se difundió demasiado rápido como para ser contenida. La investigación no solo había avanzado, sino que había descubierto algo inesperado. La empresa donde Marcos Valente construyó su imperio personal dependía directamente de contratos públicos gestionados por una junta externa, y esa junta era responsable ante una auditoría más amplia. Una auditoría de la que Ana había participado oficialmente durante años. Ella no era una empleada común y corriente. Nunca lo fue. Ana Luisa Ribeiro era agente técnica de la función pública, asignada temporalmente al sector privado para supervisar el cumplimiento interno. Un puesto silencioso, invisible, creado precisamente para no llamar la atención. El tipo de trabajo que solo existe porque alguien necesita observar sin ser observado. Marcos nunca leyó el expediente completo, nunca preguntó, nunca lo creyó necesario. Para él, Ana era solo una más, y precisamente por eso todo se vino abajo. El despido público grabado en video con un celular dejado sobre una mesa se convirtió en la prueba que faltaba. Abuso de poder, represalia directa, confesión indirecta. Esa frase, "estás despedido", empezó a dar pie a informes, no a videos motivacionales. Cuando Marcos fue despedido oficialmente, ya no hubo discusión posible. Su nombre desapareció de la página web de la empresa. Después de las señales, después de las conversaciones, el silencio que temía finalmente lo engulló, sin aplausos, sin público, sin derecho a la última palabra. Ana fue llamada de vuelta para retomar su puesto original. Habitación más grande, escritorio limpio, reconocimiento discreto, sin disculpas. No era necesario. El sistema no pide perdón, solo corrige el rumbo cuando se ve obligado. Días después, pasó por el viejo edificio donde todo empezó. No entró, no le hacía falta. Observó desde fuera durante unos segundos como quien cierra un libro que ya ha leído. No hubo satisfacción, hubo un cierre. Esa noche, sentada de nuevo a la mesa de la cocina, Ana abrió el mismo sobre de siempre. Sacó los papeles, los miró uno por última vez. Luego, con cuidado, los metió todo en una caja y la cerró. No porque la historia hubiera terminado, sino porque ya no tenía que cargar sola con lo que siempre había sido cierto. Antes de apagar la luz, su celular vibró. Un simple mensaje de alguien a quien nunca había conocido en persona. Gracias. Ahora sé que no estaba loca. Ana sonrió. Pequeña, compuesta, real. Porque al final, la mayor sorpresa no fue la caída de Marcos. Fue darse cuenta de que, al intentar humillarla en público, había hecho justo lo que el sistema más temía. Darle voz a la persona equivocada, y a este nadie lo puede disparar.